Estás escuchando Fuente Inagotable, un momento para reflexionar. Los seres humanos estamos ansiosos de libertad y buscamos estar exentos de todo tipo de cadena o atadura. Es más, muchos consideran que hasta las normas, preceptos o mandamientos del Señor constituyen una especie de esclavitud y buscan liberarse de ellos sin darse cuenta que son justamente la práctica de esas normas las que les permiten transitar por el camino de la verdadera libertad. Mandatos como instruye al niño en el camino se han dejado a un lado desde la misma familia, siendo más importante instruirlo y capacitarlo en el saber y la academia que en la formación moral, religiosa y espiritual. Hoy vemos una generación que se levanta atrapada en cadenas que los esclavizan desde su interior y desde las cuales es imposible librarse por sus propios medios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo del 19 al 24 decía: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo había entendido que solamente cuando venimos a la cruz podemos controlar nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, porque ella siempre va a estar ahí, pero va menguando a medida que nuestro espíritu, alma y cuerpo son direccionados por el Espíritu Santo en reverencia, obediencia a Dios y a su Hijo Jesucristo. El Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el único que puede libertarnos, y es mediante lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada, una libertad que el mundo no puede darnos y que de hecho ni siquiera entiende. Cuenta la historia que un hombre fue condenado injustamente a cadena perpetua. Durante su estadía en la terrible prisión vivía muchos episodios que alimentaron una idea muy grande e incontenible en lo profundo de su corazón, y fue el deseo de venganza. Desarrolló un carácter hostil y lo único que anhelaba era escapar. Un buen día logró su cometido y logró salir de este horrible lugar, solo para darse cuenta tiempo después que aún seguía preso. Preso del odio, del dolor, del resentimiento. La verdadera cárcel estaba en su corazón y de esa no se podía librar. Hoy podríamos decir que no es la cárcel física, no son las condiciones ni las limitaciones que nos rodean. Es la condición de pecado la que aprisiona y lleva a vivir en resentimiento, en amargura, frustración y equivocación, impidiendo que podamos disfrutar de la plenitud y la paz que en Cristo Jesús ya fue decretada en la cruz del Calvario. Solo hay una verdadera libertad, la que Cristo te puede dar, la que puedes lograr y disfrutar si te acercas humildemente a Él, reconociendo que has fallado. Pablo en Romanos 8:2 decía: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una libertad que solo se alcanza viviendo rendidos a la voluntad del Espíritu Santo, que nos enseña lo que significa que el Señor Jesucristo es nuestro único Dios y Salvador personal. Seguir intentando vivir para Dios, apartados de la fe en Cristo y en la cruz, es seguir viviendo muertos espiritualmente. Es hora de morir al pecado y vivir para Dios a través de Jesucristo. Por ello, pongamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia, en el Cristo de la gloria, en el que murió para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. Solamente Él y a través de Él podemos tener salvación. Cargaste tú mi cruz, mi
libertad con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré